Hola, buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a abordar el segundo tema del módulo 1, el Nuevo Testamento. La base de nuestra fe no es un libro, sino la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, anunciado, vivido y celebrado por la comunidad de los discípulos que continuaron con su misión y su presencia. Los escritos que componen el Nuevo Testamento son sin lugar a dudas el centro de la vida y de la fe del cristiano. Comprenderlos bien es entonces una tarea imprescindible si nosotros queremos anunciar a Jesús con fidelidad, con verdad y con claridad. Como sabemos, la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia, la cual consta de 27 libros que fueron redactados después de la resurrección de Jesús, entre los años 50 y 100 después de Cristo. Cuando nos referimos al Nuevo Testamento y hablamos particularmente de la palabra testamento, estamos hablando de una palabra que proviene del hebreo, que significa berit, que es pacto o alianza. Entonces, Nuevo Testamento es la nueva alianza que Dios hace con su pueblo gracias al sacrificio de Jesús. Todos estos libros tratan de la buena noticia de Jesús de Nazaret y del reino de Dios. Van a ofrecer distintas perspectivas de la época porque fueron escritos por distintos autores sagrados y dirigidos a distintas comunidades. El proceso de formación del Nuevo Testamento lo podemos ver en 3 etapas. El primero es Jesús de Nazaret, ¿sí? La persona de Jesús que nació durante el reinado de Herodes, que vivió con José María en Nazaret, donde aprendió a ser un judío piadoso, que fue bautizado por Juan el Bautista y allí se largó a su misión de anunciar el reino de Dios, que se rodeó de sus discípulos, que no escribió nada y que no le pidió a sus discípulos que escribieran nada, sino que los envió a anunciar a todo el mundo la buena nueva del reino de Dios para toda la creación. Después vamos a tener una época apostólica, ¿sí? Después de la resurrección de Jesús, los discípulos se convierten en testigos del resucitado. Y va a ser a partir del Espíritu Santo en Pentecostés cuando estos discípulos comienzan su misión de anunciar a Jesús al principio de una manera oral. Después las primeras comunidades van creando una literatura cristiana alrededor de 4 ámbitos vitales. El primero es como una exhortación o como una instrucción para la vida cristiana. El segundo va a ser a partir de la liturgia, en oraciones, himnos, cantos y aclamaciones. El tercer ámbito en que va creciendo la literatura cristiana es la catequesis, ¿sí? Para transmitir la fe, ya sea a las comunidades o a los nuevos catecúmenos. Y en el cuarto ámbito es en la actividad misionera a través del querigma. La tercera etapa va a ser la redacción, ¿sí? De estos escritos. Ya teniendo como base esta literatura cristiana que iba creciendo, los autores cristianos van a poner por escrito todas las tradiciones que provenían de los apóstoles. Cada escritor se proponía un fin determinado para su evangelio y cada evangelio va a estar dirigido a una comunidad concreta y pretende iluminar un aspecto del misterio de Cristo. ¿Cómo se van a formar estos evangelios? El primer evangelio y el más antiguo es el de Marcos. El de Marcos va a servir como base para la formación del evangelio de Mateo y de Lucas. Pero Mateo y Lucas no solo van a usar el evangelio de Marcos, sino que van a utilizar unas fuentes Q, que son un conjunto
de dichos de Jesús. Entonces, Lucas y Mateo van a tomar a Marcos y a las fuentes Q para armar sus evangelios, y aparte cada uno va a tomar fuentes propias. Esto va a dar a la formación de los evangelios. Pero el Nuevo Testamento no está formado solo por los evangelios. Si bien encontramos en su composición a Mateo, Marcos y Lucas y Juan, que son los 4 evangelios, los 3 primeros los consideramos sinópticos. ¿Por qué son sinópticos? Porque si nosotros agarramos una perícopa y la comparamos entre los 3, vamos a ver que entre ellos hay similitudes y muy pocas diferencias. Después vamos a tener a Juan, ¿sí?, que es un evangelio mucho menos descriptivo y más teológico, y es el último que es escrito. Además, vamos a encontrar los Hechos de los Apóstoles, las epístolas paulinas, Hebreos, las epístolas católicas y el Apocalipsis. Cuando hablamos de evangelios, estamos hablando de la buena noticia, ¿sí? Evangelios es una palabra griega que significa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia para nosotros? Es Jesús de Nazaret, que vivió, murió y resucitó para nuestra salvación. Vamos a comenzar por el primer evangelio, que es el de Mateo. Está escrito por un discípulo de Mateo, o sea, un cristiano de segunda generación, entre los años 80 y 90. Escribe a una comunidad judeocristiana en Antioquía. Y lo que Mateo quiere poner en relieve es demostrar que Jesús es el Mesías, que es el Mesías prometido por el pueblo judío. Por eso vamos a ver que en su primer capítulo hay una genealogía de Jesús que muestra la ascendencia de Jesús hasta el rey David, el Mesías que había sido prometido en el rey David en el Antiguo Testamento. Lo va a presentar como el mayor profeta, el que lleva a la perfección la ley, y en el que se cumplen todas las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Después vamos a tener a Marcos, que fue compañero de Pablo y colaborador de Pedro en Roma. El lugar de origen del Evangelio de Marcos es Roma. Está dirigido a los paganos. Fue escrito entre los años 60 y 70, fue el primero en escribirse, y anuncia a un Jesús, Mesías, el Hijo de Dios, que se manifiesta como Salvador sufriente y al que debemos acompañar en el camino de la cruz, para poder alcanzar con él la gloria de la resurrección. Él pone mucho énfasis en lo que dice el centurión a Jesús en la cruz. Este es verdaderamente el Hijo de Dios. Y este verdaderamente el Hijo de Dios se va a manifestar en 3 partes claramente del Evangelio, que es al principio, en la profesión de fe de Pedro y en la profesión de fe del centurión. Después vamos a tener a Lucas, que se cree que fue un colaborador ocasional de Pablo. Entre los años 80 y 90 escribió su evangelio. Escribe a toda una comunidad, aunque está representada por un tal Teófilo. Su lugar de origen es la diáspora griega. Y para él es muy importante el discipulado y el seguimiento de Jesús. Y mostrar un Jesús misericordioso, que es camino de salvación y gracia para todos los hombres, especialmente para los más pequeños y los que sufren. Después vamos a encontrar a Juan, probablemente Juan el Zebedeo. La fecha de redacción es entre el 90 y 100 después de Cristo. Los destinatarios es la iglesia entera. Escribe en la ciudad de Éfeso. Y este fue el último en escribirse. Contiene una profunda reflexión sobre el misterio de Jesús, desde la encarnación del Hijo de Dios hasta su resurrección. Jesús se va revelando progresivamente como Señor, profeta, Mesías y Salvador del mundo, y la finalidad es para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en abundancia.
Bueno, otro de los libros del Nuevo Testamento son los Hechos de los Apóstoles. Es una continuación del Evangelio de Lucas, escrito entre los 80 y los 90. Los destinatarios son cristianos de segunda generación de origen judío y gentil. Está representado también por Teófilo. Y revela el nacimiento de la iglesia. En él encontramos los viajes de Pablo. Y lo que tiene como protagonista, motor, animador, es al Espíritu Santo, quien es la presencia de Dios entre los primeros cristianos. Después vamos a encontrar las cartas del cuerpo paulino, ¿sí? Las cartas que son reconocidas como auténticas y las cartas que son de tradición paulina y que son deuteropaulinas. Y cuando decimos que no son auténticas, hacemos referencia a que discípulos de Pablo escribieron estas cartas a través de la pseudonomía, que en esta época uno podría decir que es un plagio, pero que en aquella época era muy común utilizar la pseudonomía para escribir una carta a una comunidad y que esta carta tuviera como autoridad para esa comunidad que le iba a leer, porque era de Pablo, aunque no había sido escrita por él, sino por alguno de sus discípulos. La fecha de la redacción de Pablo es anterior a los evangelios, entre el 57 y el 58 después de Cristo. Los destinatarios son judíos, cristianos y gentiles de Roma y están dirigidas a las comunidades. En ellas se muestra una concepción teológica del misterio de Cristo y aclara aspectos de fe y motiva al seguimiento de Cristo. Los Hebreos está escrito por un autor desconocido entre los años 80 y 90. Está desconocido su destinatario, pero probablemente sean judíos, ¿sí? O cristianos provenientes del judaísmo, ya que muestra, ¿no?, a Cristo como un personaje, el más grande del Antiguo Testamento, y sobre todo pone énfasis en el aspecto sacerdotal de Cristo, ¿no? El que se entregó de una vez y para siempre con un sacrificio perfecto para unir la humanidad con su creador. Bueno, después vamos a tener las cartas católicas, que son un total de 7, que están dirigidas a comunidades concretas, que no están dirigidas a comunidades concretas o a personas particulares, sino que están destinadas, como bien lo dice la palabra católica, a la universalidad y tratan de cuestiones generales. En realidad no son cartas con la característica propia de una carta, ¿sí? Son más bien homilías. Y por último, el último libro es el Apocalipsis. Probablemente un discípulo del apóstol Juan el Zebedeo fue el que lo escribió alrededor del año 92, 96 después de Cristo, durante la persecución romana, sobre todo la de Nerón. Está destinado a las iglesias cristianas de Asia Menor, y el Apocalipsis es un libro de revelación, es de índole profético. No predice cuándo y cómo será la venida final de Jesús, sino que interpreta proféticamente la historia que estaba viviendo esa comunidad particular durante la persecución, y invita, ¿sí?, a afirmar la fe y la esperanza en la victoria total de Cristo sobre el mal del mundo. Podríamos decir que el Apocalipsis es el libro de la esperanza cristiana. Bueno, y por último, hay que dejar en claro algunas cosas. Primero, que los libros del Nuevo Testamento, y sobre todo los evangelios, no son una biografía de Jesús, son en cambio testimonios de fe, ¿sí?, de personas que estuvieron
cercanas a Jesús y que de manera oral contaron lo que habían vivido con él. Están escritos para determinadas comunidades. Hay que tener siempre en cuenta muy bien la personalidad de cada autor, a quién va dirigido, cuál era el contexto. Todos los libros son inspirados por el Espíritu Santo, y creo que lo más importante, ¿no?, cuando uno lee algún libro del Nuevo Testamento, es darnos cuenta que también están escritos para nosotros, y que nosotros, cuando utilizamos cualquier libro del Antiguo Testamento y hacemos una lectio, esta palabra de Dios que se hizo carne y habitó en nosotros, nos está diciendo algo particularmente a nosotros en este momento nuestro, de nuestra historia, en nuestro contexto y en nuestra vida. Entonces, los invito a que comiencen a ir leyendo las introducciones, ¿sí?, de los distintos libros de la Biblia, ir adentrándose en el mundo de esta palabra, ¿sí?, de Dios, que se hace carne y que establece una nueva alianza con su pueblo. Les mando un fraterno abrazo, muchas bendiciones y nos vemos la semana que viene.